Y en esa entrevista con Miguel Ángel Valverde hablábamos de una interesante exposición que acogió la Plaza de Toros de las Ventas, donde un ciudadaleño fue el protagonista, Álvaro Ramos, natural de Almagro, que expuso 23 lienzos sobre el toreo a la Verónica, un siglo de toreo a la Verónica, de José a Juan. Si ustedes no pudieron contemplar esa belleza y sus 23 lienzos, lo van a poder ver a continuación con una interesante entrevista que le mostramos aquí en nuestro programa de Ruedo y Más. Álvaro Ramos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. En el año 2022 pinto el cartel de la Plaza de Toros de Almagro, de la corrida de Almagro, y formaba parte de la empresa José María Vivas. Entablamos relación en ese momento y en el 2022, me dijo: te voy a ayudar a exponer en las ventas. Y bueno, pues cumplió su palabra. Mucho tiempo después me mandó un mensaje y me dijo: Álvaro, tienes que mandar un dossier a esta dirección, he hablado con María Ángeles Castro y es posible que vayas a las ventas, vamos a intentarlo. Así se abrió la puerta. Entonces, desde ese mismo momento, pues ya empecé a darle vueltas a cómo iba a ser la exposición. Tuve claro desde el principio que quería que fuese pintada ex profeso para venir aquí a las ventas. Tuve claro además desde el principio que quería que fuese de la Verónica, que el tema central fuese el toreo a la Verónica, el toreo fundamental de Capote. Y nada, pues al final ya empecé a darle vueltas, a hacer la selección de los toreros que tenían que formar parte de la exposición y empecé a pintar, sin saber todavía si iba a exponer o no, pero yo empecé a pintar y a darle forma. Yo, desde que tengo uso de razón como aficionado, el toreo a la Verónica me seduce especialmente. Es probablemente el lance que más me gusta. Me parece que además es la madre del cordero, la madre de todo, el origen de todo. Entonces es cierto que yo sí que me he fijado siempre mucho en los toreros a la Verónica, siempre los he tenido en la cabeza y no me costó tampoco demasiado hacer la selección porque más o menos conocía, pero hay toreros en esta exposición de los que yo no tenía referencias, como por ejemplo Luis Segura, que es una de las Verónicas que a mí más me estremece de todas las de la exposición, y esa por ejemplo la conocí gracias a Jorge Fuentes, a nuestro amigo Jorge Fuentes. Pero al final sí que hay documentación, hay fotografías de todos los toreros que vemos aquí, hay fotografías. Es un siglo de toreo a la Verónica, empieza en Joselito el Gallo, termina en Juan Ortega. Entonces afortunadamente pues sí que había fotografías y muy buenas. En algunos casos incluso es un problema porque hay tantas fotografías buenas que no sabía cuál elegir para inspirar definitivamente el cuadro de la exposición. Entonces el proceso de selección fue ese. Yo tenía una selección hecha, ya en el momento en que entra Gonzalo Bienvenida en el proyecto, bueno, pues ponemos en común mi selección con ideas que él tiene, salen algunos toreros de la lista, entran otros y se queda conformada definitivamente pues la lista de estos 23, que son 23 porque son 23, por nada en especial. Una vez que yo empiezo a pintar la exposición sin saber si iba a poder exponer, claro, Jorge me ayudó en la selección, Jorge Fuentes me ayudó en la selección y fue él quien le contó a Gonzalo Bienvenida, que es íntimo suyo y también conocido mío, pues le contó a Gonzalo Bienvenida que estaba pintando la exposición. En ese mismo momento recibo la llamada de Gonzalo, porque Gonzalo hace ya unos años en el diario El Mundo escribió una serie de artículos que se llamó Los Brujos de la Verónica, dedicado a 8 toreros, los 8 presentes en esta exposición. Y él me decía cuando habló conmigo que era uno de los trabajos de los que más orgulloso se sentía como escritor, como periodista, y que siempre ha tenido en mente hacer algo más amplio sobre el toreo de la Verónica. Entonces me ofreció la posibilidad de hacer un libro catálogo de la exposición, y ese libro pues va a ser una realidad. El 16 se presenta y es más bien un catálogo, no queremos llamarlo libro porque quizá no tiene la entidad de libro, son apenas 60 páginas, acompañando a mis pinturas, pues además con forma de artículo, hemos querido que tenga esa forma de artículo columnado, pues va una pequeña reflexión biográfica, pero sobre todo para poner en contexto a cada uno de los toreros y explicar desde la pluma de Gonzalo cómo interpretaba el toreo a la Verónica cada uno de ellos. Nos lo ha epilogado Vicente Zavala de la Serna, que es un honor y un privilegio igualmente, así que a los dos, ambos, les doy las gracias porque me han hecho un regalazo con ese libro catálogo. Yo empiezo a dibujar
sobre todo dibujar en el año 2007. Empiezo a dibujar y también a pintar, asisto a clases con Carmelo Vargas y tuve unos años de bastante actividad, pero luego llegó un parón creativo, dejó de apetecerme pintar y paré de pintar. Pero en el año 2018 vine a la Feria de San Isidro y había una exposición en esta misma sala, en estas mismas paredes, de un pintor que para mí es el mejor, si hablamos de pintura taurina, que es Diego Ramos. Ver esa exposición fue lo que me animó a volver a pintar. Ese día decidí que quería volver a pintar y volví a ponerme de lleno a ello. Empecé a guarrear, como suelo decir, porque a mí ese día descubrí que me gustaba lo que veía en Diego Ramos porque no había definición. Yo intento huir de la definición al pintar. Me gusta más insinuar que definir. Me gusta utilizar además colores que no se corresponden con la realidad, que no tienen por qué estar, trazos que puede parecer que no tienen sentido. Entonces empecé a explorar por ahí la pintura, y al final es la pintura que a mí me gusta representar. Esta exposición yo creo que me representa bastante sobre cómo quiero pintar, porque he pintado otras cosas. Quien me conozca o haya visto mis obras verá que he pintado otras cosas mucho más definidas, tal. Pero la pintura que a mí me gusta hacer es esta, que está aquí en esta exposición. Dentro de la exposición hay dos Verónicas como tales, que por la ejecución de la Verónica a mí me sobrecogen especialmente, que son la de Luis Segura y la de Rafael de Paula. Pero es cierto que hay otros cuadros, viendo el resultado final, con los que yo me identifico más como pintor, como es por ejemplo el de Curro Vázquez o el de Juan Ortega. Lógicamente ese cuadro además tiene tintes sentimentales para mí y es un poco especial, ¿no? El de Juan Ortega. Pero me quedaría con eso. Me gusta mucho también el resultado del de Curro Romero, me parece que es muy identificable. El de Manolete, el cuadro de Manolete, el de Antonio Gallardo, que tiene una Verónica que, a pesar de que han pasado muchas décadas, es una Verónica muy actual. Pero me quedaría con esos que te he dicho al principio. Yo jamás pensé que pudiera llegar cuando yo empiezo a pintar, porque yo empiezo a pintar como cualquier aficionado a la pintura, no con unas miras profesionales ni mucho menos, pero tampoco de llegar a exponer, sino casi como una especie de terapia personal. Entonces, claro, yo la verdad es que ahora lo pienso, 6 años después de ver aquella exposición, estoy en el mismo sitio, en la misma sala, con una exposición pintada por mí. Y bueno, ahora ya sí me lo creo porque estamos aquí rodeados de los cuadros, pero la verdad es que he pasado unos días de mucho nerviosismo porque no me lo creía, no terminaba de creérmelo. Es, pues como tú dices, es que es el templo del toreo. Las Ventas como tal no es una galería de arte, pero es un sitio que nos da mucha visibilidad porque pasan miles y miles de aficionados todos los días, no solo por Las Ventas, sino por esta sala. Y la verdad es que me da un poco de vértigo pensarlo, pero sí, estoy por aquí. Es un sueño cumplido. Pues para mí estar aquí, te diría que después de ser padre y formar una familia con mi mujer, pues es, creo, lo más gordo que me ha pasado en la vida. No solo como aficionado a los toros, sino como ser humano. Es algo que habrá quien no le dé valor o piense que no tiene importancia, pero para mí, que los toros son mi absoluta pasión vital, pues que yo pueda estar aquí exponiendo durante una semana en plena Feria de San Isidro, creo que es lo más gordo que me ha pasado en mis 40 años de vida. Lo que a mí me gustaría es, por aquí va a pasar, yo soy consciente de que van a pasar aficionados a los toros, que van a conocer a muchos de los toreros que hay aquí, a otros no, pero soy consciente de que va a pasar mucho público que probablemente no conozca a ninguno de los toros. Entonces, para ese público, en ese público lo que me gustaría despertar es la sensación, al menos, de que hay gusto estético, es decir, que les parezca algo bello lo que ven. Pero los que sean aficionados, mi pretensión es que, sin ver las caras de los toreros, porque no se ve ni una cara en toda la exposición, solo hay una que se insinúa un poquito más, que con la expresión corporal yo haya logrado transmitir lo que ese torero transmite en la plaza. Es decir, trasladar esa expresión corporal a una pintura indefinida, que identifiquen al torero con sus formas.
Esa es mi pretensión, sin definir, sino más bien insinuar. Eso es lo que me gustaría que quedase en los aficionados, que para